¿Qué tal? Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y vaya manera de calentarse mediáticamente que ha tenido el INEGI. Y ojo, normalmente en este país, cuando hablamos de una dependencia o una entidad de gobierno que mediáticamente está calentando, es porque está haciendo las cosas muy mal. Y es todo lo contrario con el INEGI. Está haciendo las cosas y muy bien. Este organismo autónomo que no responde al gobierno, sino al Estado mexicano, la verdad es que está demostrando en los hechos por qué son importantes las autonomías. De entrada, y en un entorno totalmente complicado, totalmente adverso por el tema del COVID-19, por el brote que hubo, pudieron sacar en tiempo y forma el Censo de Población y Vivienda 2021, que es un reto logístico, operativo, financiero, a los que cada 10 años se enfrenta el INEGI y que hoy por hoy nos permite tener mejores cifras y más actualizadas. En ese sentido, importante señalar que los más de 50,000 localidades visitadas por todos los chavos y las chavas que estaban ahí trabajando con el INEGI, haciendo las encuestas, llegaron a todos los municipios de todos los estados y las 16 delegaciones del Distrito Federal. Y en ese sentido, comentar que ya para este 2021, oficialmente somos 126,014,024 mexicanos, lo cual nos da algo así como a 64.3 mexicanos por kilómetro cuadrado, en tanto que en Puebla somos 6,583,278 poblanas y poblanos, que ya en nuestro territorio significa que tenemos 191.9 poblanos por kilómetros cuadrados. Y en ese sentido se consolida Puebla como la quinta entidad federativa con más población. Pero el tema que más se está calentando por parte del INEGI, curiosamente, no es relacionado con el Censo de Población y Vivienda, que yo pensé que esta semana estaríamos hablando ininterrumpidamente de los resultados, sino más bien con los datos que está dando el INEGI y que le han dado una exhibida como yo no recuerdo haber visto algo así en mucho tiempo, si es que una vez lo hubo, a la Secretaría de Salud y al subsecretario Hugo López-Gatell y desde luego al resto del gobierno federal. Y es que desde el inicio de la pandemia del COVID-19, una de las quejas recurrentes que ha habido pues, por ciudadanos, por medios de comunicación nacionales, por medios de comunicación internacionales, pues tan reconocidos como el New York Times, como The Economist o como El País en España, respecto a la metodología, al conteo, diciéndolo por sus palabras, al manoseo que ha habido respecto a los datos de las personas desafortunadamente infectadas y todavía más desafortunadamente a los decesos que ha habido en relación al COVID-19. Y la respuesta constante y permanente por parte del subsecretario Hugo López-Gatell había sido encontrar algún recurso para desestimar estas críticas, decir que ellos iban bien y que no tendrían por qué mover un ápice la manera en la que estaban enfrentando el tema de la pandemia y también muy importante, la manera en la que estaban comunicando y nos estaban informando a nosotros, a los ciudadanos. Pues bueno, lo que hace el INEGI, y lo hace todos los años, no es algo nuevo, es que lleva un recuento de las razones y de las causas por las cuales los mexicanos nos morimos. Tradicionalmente, la principal fuente de fallecimientos han sido las enfermedades cardiovasculares. Este año lo siguen siendo. Lo curioso empieza porque este año, lo que nos reporta el INEGI, ojo, de enero a agosto, es que la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades del corazón, pero que la segunda principal causa de muerte entre los mexicanos son los fallecimientos, los decesos por COVID-19. Y para hacer este cálculo, lo que hace el INEGI es un ejercicio bastante sencillo, donde ellos llevan un seguimiento de cuántas muertes hay al año. Y en ese sentido proyectan en los siguientes años cuántas tendría que haber. Y normalmente puede ser variaciones, pero son variaciones, digamos que en un rango estándar, que no le meten ruido a nadie. El problema empieza porque para este año se esperaba que al corte en agosto que tenía el INEGI hubiera un total de 488,343 muertes. Eso era, digamos que la tendencia de los años previos. Pero hubo un salto en cuanto a las muertes en este país y resulta que este año, a esta fecha, agosto, se habían contabilizado 673,260 muertes. Es decir, hay 184,917 muertes más que lo que tendría que haber sido la tendencia y la proyección de acuerdo a lo que históricamente había tenido México. Es decir, tenemos 38% más muertes de las que por tendencia deberíamos de tener. Y esto evidentemente es un tema que se asocia tal cual con el tema del COVID. Un poco para que lo obtengan en dimensión y por qué es tan grave estos datos que nos ofrece el INEGI. Al corte
el corte al 27 de enero del 2001 teníamos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, que esto se dio en la conferencia que dan por las noches, un total de 153.639 muertos por COVID. Es decir, simple y sencillamente, la diferencia que estamos teniendo, lo que nos está reportando el INEGI va mucho más allá de los datos que nos está informando la Secretaría de Salud. Y esto, desde luego, pone el dedo en la llaga lo más profundo posible, porque esto pone en duda, literalmente, todo lo que se nos ha venido informando por parte del gobierno federal. Y más importante, hace poco ético, poco humano la respuesta por parte de la Secretaría de Salud, que ante críticas con metodologías parecidas a lo que hizo el INEGI, me acuerdo perfecto de la que ocupó el New York Times, y que después subió otro artículo muy parecido, haciéndose comparativo también en la revista Nexos, en la que decían, oye, hay una cantidad extraordinaria de defunciones que antes no había, y eso se vincula con el COVID. Secretaría de Salud, ¿cómo explicas eso? La Secretaría de Salud constantemente hacía menos este tipo de comentarios. Y ahora la metodología que ofrece el INEGI, la verdad es que me atrevo a decirles que es incontrovertible. Toman como referencia todos los registros administrativos generados a partir de cuando hay un certificado de defunción. Es decir, revisan todo lo que tienen los registros civiles, revisan todo lo que tiene el Servicio Médico Forense, el CEMEFO, y también revisan los cuadernillos estadísticos de los ministerios públicos. Es decir, se metieron a ver los datos con las fuentes, digamos, que más duras posibles, en todas las fuentes posibles para hacer este ejercicio y para ver en cuánto estábamos, digamos que, por encima de lo que tendría que ser la tendencia natural de las muertes en este país. Insisto, el dato es para quedarnos fríos. Se esperaba que en México, en agosto de 2020, hubiera 488.343 fallecimientos y hubo 673.260, es decir, 184.917 de diferencia, que son el 38%, de los cuales 58.7% son hombres y 41.1 mujeres. Esto hace que no solo como las personas que tenemos la oportunidad de estar en un medio de comunicación, hace que todos como ciudadanos tengamos que voltarnos a ver a la Presidencia de la República, al Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y desde luego al funcionario responsable para este tema tan importante que es la atención a la pandemia por COVID-19, a Hugo López-Gatell, con ojo crítico y decir, esto requiere de explicaciones y de acciones. Algo estamos haciendo mal como país, que ni siquiera podemos tener certidumbre respecto al número de infectados y el número de personas que desafortunadamente fallecen por COVID-19. Normalmente, en términos de estadística y de información, lo que se busca generar es información para toma de decisiones. Cuando tú tienes buena información, es más probable que puedas tomar buenas decisiones para tu vida, para tu negocio o como gobierno. Pero cuando a ti te están dando mala información, es casi un acto de malabarismo que puedas tener buenas decisiones y buenos resultados. Y lo que está haciendo la Secretaría de Salud de manera dolosa es negarnos la posibilidad a todos como mexicanos de poder tomar buenas decisiones informadas respecto a nuestra salud y la salud de nuestras familias en este entorno de pandemia que evidentemente hasta en lo más fundamental ha estado mal manejado. Y cambiando de tema ya para cerrar, una buena noticia para Puebla. Salió publicado el día 28 de este mes, el jueves de esta semana, el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Eso suena muy raro, te los traduzco, es como el PIB, pero de los estados, que se da de manera mucho más oportuna, y donde Puebla venía de tener una caída brutal en el segundo trimestre del 2020. Caímos, de hecho, cerca de, por ahí del 30%, nos caímos incluso más, una tercera parte más de lo que se cayó a nivel nacional el país en esta caída que fue histórica. Pero para el tercer trimestre, Puebla, digamos que se repone, no alcanza a estar en números positivos, seguimos estando 8.6% por debajo de lo que teníamos el año pasado, es decir, Puebla sí es uno de los estados más afectados económicamente en cuanto a su dinamismo económico por el tema del COVID, pero digamos que por lo menos ya nos compensamos con el que era el dato a nivel nacional. En ese sentido, el principal responsable de este repunte es la industria, y entonces en ese sentido no es ningún secreto, la industria es el corazón económico de México y también lo es de Puebla. Hay que cuidarla porque si no, se nos puede volver en cualquier momento esto una tendencia negativa. Afortunadamente, hay que decirlo, hoy Puebla, en términos de crecimiento y dinamismo económico, respira. Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy en temas económicos.